Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Este es el primer biotaller que organizamos desde Agribio. Les cuento brevemente qué hacemos acá. En febrero pasado organizamos la última edición de Envío en Victoria, Entre Ríos, en el formato tradicional, y cerramos así una primera etapa proyectada a 4 años. Eso nos permitió también terminar la primera encuesta realizada durante 4 años y en 4 ambientes diferentes. El objetivo principal de ese relevamiento era obtener información propia, no solo agronómica, sino también de las expectativas de los productores, asesores y los diferentes actores vinculados al sector en las 4 provincias que visitamos. Con muchos de ustedes tuvimos la oportunidad de compartir esos datos. Y entre las demandas que surgieron, aparecía que no estaba claro para qué problemática usar biológicos y otras estrategias sustentables. Entre los temas que pudimos visualizar, cruzando las respuestas de las encuestas, aparecieron 3 que eran de mayor interés. Uno el estrés abiótico, el otro biocontrol y el otro suelos, compactación y degradación de suelos. La semana pasada estuve en el INTA Marco Juárez, una muy buena reunión que organizó el CREA Sur de Santa Fe con el INTA Marco Juárez, y entre los títulos que manejaron fue "Tenemos que reconstruir suelos". Con lo cual el tema suelos es un tema realmente central hoy en la problemática de los asesores y los productores. Y a partir de estos 3 temas organizamos estos biotalleres que buscan abordar la problemática para ver el estado de situación y conocer ejemplos concretos sobre cómo resolvieron esos problemas diferentes asesores y productores en distintas regiones del país. Por eso les agradecemos la participación a los 3 disertantes que hoy invitamos, y le damos paso a Romina Fernández de Lintanguil, especialista en suelos, para que nos cuente qué están viendo, cómo recuperar estructura y porosidad, cultivo de cobertura, que nos cuente qué están viendo. Bienvenida Romina y bienvenidos a todos de nuevo. Buenas tardes a todos. En nombre del Lintanguil y de la Facultad de Agronomía les agradecemos la invitación a compartir un ratito acerca de lo que estamos haciendo para tratar de recuperar la estructura, la porosidad, utilizando los cultivos de cobertura como herramienta necesaria en algunos suelos, no en todos. En este sentido, hay consenso a nivel nacional, a nivel internacional, de que estamos teniendo conflictos en los sistemas de producción, ¿no? Conflictos debajo del suelo. Estos conflictos vienen asociados a que hemos dejado de tener presencia de raíces, presencia, y no solamente presencia durante todo el año, sino también cantidad de raíces, debido a que los sistemas de producción han ido cambiando en los últimos 25 o 30 años. En este sentido, el grupo de suelos del Lintanguil ha medido en distintas rotaciones la cantidad de raíces al metro de profundidad y hemos evaluado 22 toneladas de raíces, de materia seca de raíces, la figura de arriba a la izquierda, cuando tenemos gramíneas permanentes, ¿no? Y cuando tenemos pasturas de alfalfa o alfalfa con gramíneas, la cantidad de raíces son entre 14 y 17 toneladas por hectárea de materia seca al metro, es al metro. Recordemos que estas especies exploran a mayor profundidad, si es que hay perfil para explorar. Y en las situaciones de agricultura continua, en las cuales hoy hay gran parte del territorio que se produce, está la agricultura continua,
Este tipo de cultivos está gestionando entre 2 y 6 toneladas de materia seca de raíces. Esta menor cantidad de raíces, menor presencia, menor permanencia durante el año y menor cantidad en cuanto a materia seca, a través del tiempo ha generado conflictos. Y estos conflictos se asocian a disminuciones en los contenidos de materia orgánica, como ya todos conocen y han escuchado, complicaciones en la estructura de los suelos, en el sistema poroso, en la dinámica de los nutrientes, en la eficiencia en el uso del agua. En este sentido, el sistema de producción nos está diciendo, che, estoy con problemas asociados a la desuniformidad de cultivos, por ejemplo, en este caso de girasol, o manchoneo de los cultivos, problemas debajo del suelo en cuanto a la forma de las raíces, la manera de explorar que muchas raíces están teniendo y la distribución de las raíces sobre la superficie del suelo, problemas asociados a encharcamientos. Entonces, con bajas precipitaciones, 30 a 40 milímetros, el agua no entra de manera uniforme en el sistema, en el ambiente. Y fíjense la figura de la derecha, cómo el agua entra al suelo por donde puede, ¿no? Siguiendo poros mayores a 30 micrones, ¿no? Pero en vez de entrar de manera vertical, va ingresando, va infiltrando por donde va encontrando los poros mayores a 10, 30 micrones específicamente. Muchas veces al hacer porosidad en los suelos, el suelo, cuando hacemos este indicador, nos dice, che, tengo un 50% de poros, pero el problema no es en muchos de los suelos el porcentaje de los poros, sino la orientación de los poros. Esta menor distribución y presencia de raíces a través del tiempo ha traído aparejado menores contenidos de materia orgánica, menor microbiología, menor tasa de presencia de microorganismos y de activación de actividad de los microorganismos, y a través del tiempo la orientación de los poros cambia y en muchos sistemas productivos estamos viendo orientaciones laminares en forma de mil hojas. Y esto genera problemáticas a la hora de usar el agua y nutrientes que hay en el suelo. En este sentido, uno de los temas es la compactación, que al ocurrir debajo de la superficie del suelo resulta difícil de localizar y de darle magnitud, ¿no? En general, la compactación no es uniforme en el lote o en el ambiente en cuanto a su distribución, pudiendo variar en cuanto a su espesor y en cuanto a su profundidad. Fijémonos, por ejemplo, nosotros que decimos, hay varios tipos de compactaciones que cuando salimos al campo debemos tratar de identificar, de diagnosticar. Después vamos a hablar sobre si está compactado o está duro, que son dos conceptos diferentes. En este sentido, fíjense que una de las compactaciones que nosotros llamamos es la costra sobre la superficie del suelo, la costra, que es una capa endurecida de las partículas del suelo a causa de bajos residuos, baja cantidad de residuos sobre la superficie del suelo. Si nos vamos hacia abajo vemos unas compactaciones laminares, compactaciones masivas y tenemos en muchas situaciones compactaciones más profundas entre los 18 y 25 centímetros de profundidad que no son fáciles de atender y no son fáciles de manejar, ¿no? No son fáciles de manejar. Por ejemplo, acá en esta figura les puse dos situaciones, dos sistemas. La foto de la derecha es de extremas, ¿no? La foto de la derecha es un pastizal de gramíneas y la foto de la izquierda es una situación de agricultura continua. Esto es en el mismo campo, la misma textura, una textura franca, o sea, 50% de arena o 50% de arcilla más limo. Y lo que primero que tenemos que observar es, en general, o sea, es el mismo campo, es el suelo, ¿no? ¿Cómo sale el suelo bajo el pastizal de gramíneas y cómo sale el suelo, la palada de suelo de los 20 primeros centímetros bajo la agricultura continua? Lo que primero tenemos que observar cuando salimos al campo es lo que más nos llama la atención, que es el color. Rápidamente decimos, che,
hay dos colores diferentes, un color más oscuro y un color más claro en el suelo de la derecha. Los colores claros están asociados a suelos que se están degradando, que vienen perdiendo materia orgánica, y al perder materia orgánica, la física del suelo está comprometida. Entonces, fíjense, cuando el suelo está sano, está con buena presencia de raíces a través del tiempo, no solamente cantidad de raíces, sino permanencia de raíces en el año, ¿no? Fíjense cómo el suelo se agrega en agregados redondeados, son livianos, son muy porosos. En cambio, el suelo de la derecha, cuando nosotros sacamos una palada de los primeros 15, 20 centímetros de profundidad, los agregados son grandes, son masivos, son pesados, y evidencian problemas de pérdida de porosidad, de pérdida de porosidad. Siguiendo con los dos mismos sistemas, eh, la situación de la izquierda, eh, cuando nosotros evaluamos compactación, debemos tener mucho cuidado, por eso guarda con el diagnóstico. La compactación se evalúa cuando el suelo está moderadamente húmedo. Si el suelo está seco, conviene no salir a evaluar compactación, porque todos los suelos en seco están duros, algunos más duros, algunos menos duros, pero todos los suelos que se utilizan en agricultura, en ganadería, en seco están más duros que en húmedo. Entonces, cuando el suelo de la izquierda está moderadamente seco o está húmedo, ese suelo está blando, ¿no? Está hablando al ingreso de la pala, está hablando si hago con una calicata y pico la pared de la calicata con un cuchillo, está hablando en el ingreso del penetrómetro, hay gente que usa penetrómetro, pero el caso del suelo de la derecha, de la situación de la derecha, podemos encontrarnos con dos situaciones distintas. Podemos encontrarnos con suelos que en seco están duros y en húmedos están duros, y eso es compactación. Cuando en húmedo está duro, ese suelo está compactado. En cambio, el mismo suelo, hay suelos que en seco están duros, pero en húmedo están blandos. Estos suelos están degradándose, pero cuando en seco están blandos, en general no están compactados, sino lo llamamos que están duros. Es el proceso de dureza. Entonces, sí o sí, cuando salimos a evaluar compactación en los suelos, debemos considerar la humedad. Hay muchas consultas al respecto y nos mandan resistencia a la penetración en suelos que están secos, y la verdad que todos los suelos secos están duros. Debemos evaluar cuando está húmedo. ¿Qué contenido hídrico? El contenido hídrico que largamos una siembra, un poquito menos al óptimo de la siembra de un cultivo, ¿no? Esa es lo ideal. Si en el contenido hídrico de la siembra del cultivo está duro el ingreso de la pala, al ingreso de un cuchillo, está duro al penetrómetro, es que ese suelo está compactado, ¿no? Eso es muy importante a considerar, y hay muchas complicaciones para diagnosticar la compactación del suelo. Hay muchos problemas, ¿eh? Se cree que un suelo está compactado cuando realmente en húmedo está blando, y muchas veces se toman decisiones erróneas de manejo y a causa del mal diagnóstico. Entonces, si consideramos, fíjense el perfil del suelo, esto es un cultivo de girasol, que a los 15, 18 centímetros la raíz no pudo crecer hacia abajo, como la foto de la izquierda, sino que creció para el costado. Y acá evidencia que hay un problema de compactación, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando se sembró el girasol estaba húmedo. No estaba húmedo en los primeros 20 centímetros, en los primeros 40 centímetros. Sabíamos que estaba húmedo, pero estaba duro. Entonces, fíjense cómo trata de buscar poros mayores a 30 micrones la raíz de girasol, y crece para donde puede. Entonces, la importancia de diagnosticar, ¿tengo compactación, sí o no? Sí.
¿A qué profundidad es la compactación? ¿Y qué espesor es compactado, está compactado? Todas estas preguntas las tenemos que responder para después pensar estrategias de manejo para tratar a largo plazo de solucionar estos problemas, ¿no? En un mismo lote podemos llegar a tener distintas profundidades de compactación. Fíjese, esto es raíz de girasol, en un mismo lote hay manchones que el suelo dice, che, acá hay compactación a los 8 centímetros. Hay otros manchones donde el girasol está un poco mejor, la compactación aparece a los 12 centímetros de profundidad, y hay otros sectores donde el girasol está mejor, y compactación aparece a los 18 centímetros de profundidad. Esto es muy normal, porque la compactación no es homogénea, no ocurre en la misma profundidad en el mismo lote o en el mismo ambiente, se viene produciendo a través de hace muchísimos años, no es algo de hace 2, 3 años. Entonces, debemos conocer a qué profundidad tengo este problema. Fíjense en esta foto hicimos infiltración y el agua ingresó, hay un problema evidente a los 12 centímetros de profundidad y cuando el agua encontró poros un poco más grandes para penetrar, penetró. Mientras tanto el agua quedó estancada en la parte derecha donde hicimos ingresar agua a través de infiltrómetros, ¿no? Son problemáticas que existen en los sistemas de producción y en este sentido la problemática es que estamos perdiendo la eficiencia en usar ese agua, porque muchas veces el agua queda sobre la superficie del suelo porque no encuentra poro, no encuentra la cañería para que el agua ingrese, porque primero tiene que ingresar, después se tiene que almacenar y después tiene que haber una raíz para tratar de usar eficientemente el agua y los nutrientes. Fíjense, este es un tipo de compactación que se denomina costra, es la parte de arriba de la superficie del suelo, y esto perjudica la captación del agua de lluvia. Y otra fotito de cómo va ingresando el agua debajo del suelo, la foto de la izquierda, y va ingresando por donde puede. Estamos perdiendo la capacidad de usar el agua, ¿no? De captarla, de almacenarla y de usarla, ¿no? A nivel nacional esto está pasando, a nivel nacional y en otros países también. Es una problemática a nivel mundial. Fíjense, esta es una foto que nosotros hace muchísimos años la usamos, en la foto de la izquierda es el mismo lote, donde la parte de la izquierda es soja sobre soja continua, ¿no? Hace años, menos presencia de raíces a través del tiempo, el suelo empieza a cerrarse, falta el carbono de las raíces y en ese sentido empiezan a escasear los microorganismos, ¿no? Y todo lo que significa de la actividad microbiana. Y fíjense la foto de la derecha, habiendo raíces de, en este caso, un cultivo cobertura, como no se ve agua sobre la superficie del suelo. Y claramente la respuesta está en la presencia de raíces, las raíces son un componente estratégico en los sistemas de producción actuales, ¿no? En este sentido, desde el Intanguil hemos conducido varios ensayos a través del tiempo, algunos tienen más años, otros tienen menos años, siguiendo una transecta de norte a sur, una transecta de climosecuencia, tratando de preguntarnos esto, lo que hoy nos convoca, cómo podemos tratar de mejorar la física del suelo de manera tal que entre más agua, de que se capte más agua, de que se pueda utilizar el agua con mayor eficiencia, ¿no? Y yo les voy a presentar uno de los casos más extremos que tenemos, y para tratar de pensar entre todo y de generar el concepto de que no es rápido recuperar los suelos. Llevan una serie de procesos, la recuperación, y para recuperar varios suelos que están en estado de mala salud, hay que hacer algo diferente para recuperarlos, si no, hay que hacer algo diferente. En este caso, esta es una situación de un suelo agrícola de 40 años, no tanto, 40 años de situación agrícola, un suelo franco, y saltamos al alambrado y tenemos un bosque de Caldén, ¿no? En el mismo campo, la misma textura, franca.
En este sentido, el suelo en agricultura evidenciaba serios problemas de física del suelo. Acá nosotros usamos, junto con la gente del INTA Castelar, un simulador de lluvia. Y para tratar de comparar cómo estaba la agricultura, el suelo agrícola, simulamos una lluvia de 120 milímetros en el bosque de Caldén aplicados durante una hora. De esos 120 milímetros ingresaron 100 en el suelo, entonces significa que escurrieron 20. Cuando llevamos este aparato, este simulador de lluvia, a la agricultura, al suelo bajo agrícola, saltamos el alambrado, ¿eh? Un suelo está al lado del otro, un lote al lado del otro, de los 120 milímetros aplicados ingresaron 40 al suelo. 80 escurrieron, que si hay pendiente se va al bajo y si no hay pendiente queda el agua sobre la superficie del suelo y gran parte de ese agua no entra al suelo. Y nosotros, ¿qué decimos? Estamos en una región semiárida, así estemos en la subhúmeda, incluso en la húmeda que tenemos cada vez más sequía. Llueve y gran parte de ese agua no ingresa al suelo a causa de problemas de porosidad. Entonces dijimos, hay que hacer algo diferente, hay que proponerle al dueño del campo, al establecimiento, al ingeniero, a la sociedad, a los productores, algo distinto para tratar de mejorar ese suelo. Y durante 10 años estuvimos trabajando con cultivos de cobertura, que es uno de los temas que nos convoca. Durante 10 años instalamos 9 años de cultivo de cobertura en franjas que ustedes pueden ver y tuvimos las franjas sin cultivos de cobertura en una secuencia agrícola de soja continua en este caso, porque era el boom de la soja, así que nos acoplamos a la rotación que estaba presente en gran parte de los sistemas. Entonces nosotros queríamos saber, ¿podrán los cultivos de cobertura a través de su biomasa aérea, a través de su biomasa de raíces, tratar de mejorar la física del suelo y tratar de que despertar la biología, activar la biología y que se generen poros para que se capte mayor cantidad de agua? Bueno, acá vemos algunas fotitos. Entonces tuvimos una secuencia de sojas sin coberturas y secuencia de sojas con cobertura todos los años, ¿no? Contarles que después de 5 años, los indicadores físicos que nosotros estuvimos evaluando, que no los presento por una cuestión de tiempo, hay muchos datos, evidenciaron cambios positivos en la rotación con cobertura, ¿no? Los indicadores físicos, la microbiología del suelo también, pero la materia orgánica los primeros 5 años dijo acá no pasó nada. Entonces esperamos otros 5 años más. Después de 10 años, de 10 años de cultivos de cobertura, que en realidad fueron 9 cultivos de cobertura versus sin cultivo de cobertura, barbechos largos, barbechos ineficientes, barbechos que no juntan mucho agua. Ya sabemos cómo la práctica del barbecho, si bien es recomendable, no es eficiente, y sobre todo cuando no hay cobertura, porque la cobertura de la soja que coseché en abril, mayo, no llega hasta octubre, ¿no? Que vuelvo a sembrar la otra soja, se descompone rápidamente. Después de 10 años de cultivo de cobertura en ese suelo que tenía serios problemas físicos, pudimos captar un 80% más de agua. Fíjense el bulbo de mojado en la foto de la derecha. Hicimos ingresar agua la misma cantidad de tiempo en las dos situaciones, con cobertura y sin. Fíjense el bulbo de mojado. Estuvimos midiendo infiltración por 2 horas y esto significó que entró un 80% más de agua en la secuencia donde los cultivos de cobertura estuvieron presentes. Para resumir, porque no hay tiempo para mostrar muchos datos, en los 9 cultivos de cobertura que logramos instalar en las parcelas, en general tuvimos 33.000 kilos de materia seca, porque en promedio de los 9 cultivos de cobertura nos generó 3.700 kilos de materia seca aéreo y cerca de 20.000 kilos de materia seca de raíces, que esto sería más o menos unos 2.500 kilos de materia seca de raíces. Esto posibilitó, la biomasa aérea y la biomasa de raíces posibilitó que después de 9, 10 años, en el mismo periodo de tiempo ingrese 80% más de agua en la situación con cobertura.
Después de 10 años, la materia orgánica sí subió, y arrancamos con un 87 en el 2009 y en el 2021 se midió 2,27, o sea, se aumentó un 0,4% de materia orgánica, ¿no? Que no uno hubiera esperado, pero se generó mucha biomasa arriba del suelo y debajo del suelo. Bueno, se aumentó tan solo 0,4% de materia orgánica, que en promedio son 460 kilos de carbono, ¿no? Por año y por hectárea. Pero ese 0,4% de materia orgánica en 10 años, la verdad que permitieron que entre más cantidad de agua asociado a mayor porosidad en el suelo gracias a las raíces de las coberturas. El rendimiento de la soja, en promedio, acá están todos los rindes, no los vamos a ver por una cuestión de tiempo, el rendimiento de la soja en monocultura fue 1.740 kilos por hectárea, promedio de los 10 sojas que hubo, mientras que la soja con cultivo cobertura, el promedio fueron 2.200 kilos. Eh, o sea que se mejoró la entrada de agua, se mejoró la captación del agua, la infiltración, la eficiencia en el uso del agua, la microbiología, el carbono de la biomasa microbiana. Se han medido muchos indicadores en esta experiencia. Pero no solo eso, sino que llamativamente en el año 2023-2024 en el maíz estuvimos midiendo el efecto residual de las coberturas. Recordemos, el último cultivo de cobertura fue en el 2020. Y en el 2023 se sembró maíz, y todavía en el 2023-2024 el maíz acusaba un efecto residual en las parcelas con cobertura. Teníamos mejor logro de maíz y tuvimos un 40% más de rinde de maíz donde los cultivos de cobertura estuvieron presentes durante 9, 10 años. Esto es interesante, el efecto residual, ¿no? Por haber tenido coberturas y todo lo que nos dejaron. Por otro lado, por otro lado, estuvimos trabajando en descompactación biológica a través de las coberturas y descompactación mecánica en varios sitios también dentro de la provincia de La Pampa, descompactación mecánica en suelos donde estaban compactados profundos, donde teníamos compactaciones a los 22, 18 centímetros de profundidad, que son compactaciones que nos dejó la convencional pasada y que la directa no puede solucionar por una cuestión obvia. Entonces, en esas situaciones estuvimos trabajando en este subsolador y instalamos 4 estrategias. Una estrategia número 1 que era no hacer nada, es una directa continua, yo ahí la estoy mostrando la fotito con el puntero, no hacer nada. La estrategia número 2 es pasar el descompactador solamente en marzo, abril. La estrategia número 3, usar un cultivo de cobertura como descompactador biológico. Y la estrategia 4, se pasó el descompactador y se sembró un cultivo de cobertura rápido, después que se pasó el descompactador. ¿Cuándo? Cuando el productor puede, logísticamente, operativamente. ¿Por qué? Porque debemos colonizar los poros que abrió el implemento mecánico, que son poros artificiales, los debemos colonizar con raíces. Entonces, la mejor estrategia, porque hemos usado descompactador para antes del girasol, antes de sorgo, antes de maíz, la mejor estrategia es usar un descompactador y sembrarle un cereal de invierno. El promedio de todos los sitios y de los 4 años fue que con respecto en esos lotes, no hacer nada, que es el testigo, o sea, la siembra directa continua, ¿no? Haber usado un descompactador me generó un 24% más de rendimiento con respecto a la directa continua, ¿no? Haber usado un cultivo de cobertura, 1 o 2 en la rotación, me generó en los 4 años un 40% más de rendimiento de los cultivos de verano, y haber usado un descompactador más un cultivo de cobertura en los 4 años me generó un 52% más de rendimiento y fue la estrategia que más eficiencia en el uso del agua me generó. Después de 4 años de haber usado el descompactador, los suelos se vuelven a recompactar.
porque la textura en estos casos es franca y si no le damos un plus de muchas raíces, los suelos por sí solos se vuelven a recompactar. Entonces, en algunas situaciones de compactación profunda, estamos asesorando a los productores, acompañando a los productores y diciéndole, che, en estos casos necesitamos volver con un subsolador cada 4 o 5 años, pero sí o sí con estrategia de raíces luego del subsolador. Sí o sí, si no, no es conveniente, porque los poros se cierran, si no le ponemos raíces enseguida, se vuelven a cerrar, porque son poros, vuelvo a repetir, artificiales que los genera un implemento mecánico, ¿no? Ahora, rapidito les cuento la importancia del diagnóstico. ¿Por qué? Porque en este caso, un suelo que solamente tenía un problema de costra, que no era importante este problema de costra, ¿no? Un suelo que es de muy buena calidad, que se diagnosticó mal, un suelo que se le pasó un subsolador cuando no debería haberlo pasado, tuvimos problemas en las franjas subsoladas. ¿Y qué pasó? En este suelo, que es un suelo de calidad, un suelo que no tenía compactación profunda, tenía solo una compactación de costra y de poco milimetraje que con poco se soluciona, el pasar el subsolador, el maíz, luego que se pasó el subsolador y se sembró maíz, el maíz rindió un 18% más en la parcela sin subsolar y se boleó un cultivo de cobertura, un verdeo, ¿no? Con altina, y la altina rindió un 60% más en la parte sin subsolar. Después hicimos girasol, o sea que no es conveniente subsolar lotes que no lo necesitan. Por eso la importancia del diagnóstico. Salgamos a mirar los suelos, salgamos a evaluar. ¿El suelo está compactado? ¿Sí o no? No está compactado, macanudo. ¿El suelo está compactado? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Qué compactación tiene? ¿Costra? ¿Laminar? ¿Más profunda? ¿A qué profundidad tengo la compactación? Y al responder estas preguntas, surgen las respuestas de cómo tratar de solucionar estos problemas, ¿no? ¿Eh? Estamos trabajando en pasturas para tratar de solucionar algunos conflictos también. Estamos trabajando en pasturas permanentes, en este caso pasto llorón. En el mismo lote tenemos situaciones agrícolas y pasturas asociadas a gramíneas, gramíneas de festucas, pastobillo, agropiro y alfalfa con agropiro. Y la recuperación en este suelo, recuperación no tenía grandes problemas, pero en 4 años la presencia de pasturas me generó un 0,4% de materia orgánica. Logramos levantar la materia orgánica un 0,4% en 4 años, cuando en la situación agrícola, recordemos, de soja con cultivo de cobertura, levantamos un 0,4 en 10 años. Entonces eso es lo que estamos viendo. Las pasturas nos están recuperando el suelo en la mitad del tiempo que la podemos recuperar en una situación de agricultura continua haciendo cultivo de cobertura todos los años o casi todos los años, dependiendo de la problemática del suelo, ¿no? Estamos trabajando también con nutrición de pasturas, evaluando exportación de nutrientes, de fósforo, azufre, evaluando exportación de bases de calcio y magnesio, y estamos viendo serios problemas de manchoneo de pasturas y estamos viendo que productores siembran pasturas para tratar de borrar los manchones y esto es un grave error, porque estos manchones que vienen produciéndose a través de los años no se solucionan con pasturas en base a alfalfa. Debemos tratar de solucionar, de resetear este suelo un par de años antes, tratar de mejorarlos, porque estos manchones van a producir poco pasto, van a producir poca eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el uso de los nutrientes. Entonces es un grave error sembrar pasturas en suelos
en suelos con problemas físicos de suelo. Lo ideal es tratar de recuperar estos suelos en aquellos planteos mixtos o planteos de tambo, donde necesitan las pasturas, tratar de recuperarlos con gramíneas 1, 2, 3 años para luego sembrar una pastura, ¿no es cierto? Este, Nada, simplemente contarles que hay muchos datos, tenemos mucha información, simplemente pónganse en contacto con nosotros. Eran 20 minutos y ya creo que ocupé el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias a Pablo por permitirme y haberme invitado a este biotaller que, bueno, Pablo me convocó para participar y lo titulé de esta forma: Salud del suelo y un sistema para descompactar y ser sostenible. Ante todo, un poco ante las presentaciones quiero agradecerles un poco a Pablo por la invitación y también poder compartir con los colegas por esta temática tan interesante. Y bueno, me presento, soy Julio Priotti, ingeniero agrónomo, pertenezco a la empresa Aceitera General Dehesa, una empresa, para los que no lo conocen, una empresa cordobesa, ya con muchos años, cumple 77 años esta empresa, con muchas unidades de negocio y un poco comentarles rápidamente para hacerlos y ponerlos en zona y en espacio donde nos toca desarrollar nuestras actividades. Yo soy el responsable de los campos propios que tiene la empresa en la provincia de Córdoba. Y bueno, un poco para hacer una pequeña introducción, los quiero ubicar, dónde están ubicados todos estos establecimientos, que son precisamente 9 establecimientos, 9 campos que suman 40.000 hectáreas. Eso no es menor, pero sí quiero un poco contarles que todas estas prácticas que hemos ido realizando a través del tiempo las hemos ido escalando y la verdad que nos sentimos orgullosos porque en diferentes estados estamos constantemente en evolución en cada uno de los establecimientos. Pero bueno, un poco para ubicarlos, estos establecimientos están distribuidos en la provincia de Córdoba, como les comentaba anteriormente, en la zona de Hernando, General Fotheringham, en Arroyo Cabral, eso en el departamento Tercero Arriba. Después hay otro establecimiento cercano a Olaeta, que se llama Estancia Charra. Estos 3 establecimientos tienen la particularidad que tienen equipos de riego. Esa mención se les hago porque más adelante lo vamos a ir observando por algunos manejos que hemos hecho específicamente sobre estos campos. Después, más ubicados en la zona de La Carlota, Santa Eufemia y Canals, están los primeros establecimientos que la empresa hizo posesión allá, o es los primeros establecimientos que ya datan de más de 40 años en la zona de La Carlota, se llaman Estancia El Once, La Paz, La Tenuta, y otro establecimiento también de unas 8.000 hectáreas en la zona de Canals. Y en este circulito está el establecimiento del Manantial, donde quizás donde más vamos a hacer foco sobre estas prácticas de salud del suelo y descompactación y estas prácticas sostenibles que les comentaba anteriormente. También tenemos un campo en la zona sur de la provincia de Córdoba, en la zona de Huinca-Renanco, al sur de Mataldi, que también es uno de los últimos campos que la empresa compró y también están bajo esta supervisión. Bueno, un poco contarles y ya ubicarlos en espacio y contarles un poco que este fue un proceso de cambio, un proceso de un camino, digamos, donde en un momento dado
tomamos, siempre los cambios tienen que haber un disparador, y siempre cuento que hace ya muchos años que hemos empezado a pensar en prácticas sostenibles, y hubo siempre, en todo camino hay un inicio, y siempre muestro esta fotografía que es el punto de partida de un camino que realmente nos hizo repensar una nueva agricultura. Y este es el fenómeno que nos ocurrió hace ya 9 años, una lluvia muy intensa de un fin de semana de 200 milímetros, que nos hizo realmente repensar nuestros sistemas agrícolas. Y bueno, y es ahí donde empezamos este proceso de cambio, donde empezamos a hacer un poco más sostenible en la agricultura propiamente dicho. Y bueno, en este punto de partida de los cambios nos empezamos a pensar con todo nuestro equipo técnico de qué forma podíamos abordar estos cambios bajo prácticas de manejo sostenible. Y siempre traigo esta gráfica porque, como siempre yo le digo a todo el mundo, como agrónomos o ingenieros agrónomos que somos, siempre abordamos los factores bióticos, y no siempre o no todo el mundo tiene en cuenta los factores abióticos. Dentro de los factores bióticos, lo pongo acá como ejemplo, que son las plagas, las enfermedades, las malezas, los microorganismos. O sea, todo el mundo sale de la universidad con una base muy, muy sólida sobre estos factores bióticos, y todo el mundo sabe, y yo siempre cuento la anécdota que nosotros, como la mayoría de los ingenieros agrónomos, cuando salimos de la facultad salimos con un librito de malezas para reconocer malezas, para hacer un herbicida, o un libro para identificar insectos para usar un insecticida, o un libro de agentes causales para usar un fungicida contra un hongo, ¿no es cierto? Eso casi que con seguridad la terapéutica vegetal la tenemos muy bien, o básicamente lo que más sabemos cuando salimos de la facultad. Pero el abordaje de los factores abióticos es quizás la parte más difícil de abordar últimamente, porque realmente hoy nos están provocando grandes impactos en los sistemas productivos, y es ese, lo que yo anteriormente les comentaba, ese exceso y esa lluvia intensa lo que nos hizo hacer un proceso de cambio en estos sistemas productivos. Todos hemos sufrido en la última campaña los golpes de calor, los efectos adversos que muchas veces trae el viento, o las heladas tempranas o las heladas tardías. Y es eso, es a donde empezamos a meter el foco en nuestros sistemas. Y por eso paso a esta fórmula, donde me parece bastante y muy representativa, donde nosotros decimos que el fenotipo o el RIND está determinado por la genética y la interacción con su ambiente. Y fíjense lo importante y lo gráfico que es esta imagen, porque si nosotros decimos que el 24% de la expresión del potencial de rendimiento viene cargada con la genética, y el 11% de las pérdidas de campo son por los estrés bióticos que provocan quizás los insectos, las enfermedades, solamente podemos abordar, cuando le prestamos atención a eso, un 35%. Pero miren lo importante que es abordar el ambiente, porque es el otro 65% lo que nos genera las pérdidas de productividad, ¿no es cierto? Y es a partir de ahí, con todo nuestro equipo técnico, cómo fuimos abordando este proceso de cambios que les comentaba anteriormente. Y es así como basamos estas prácticas sostenibles en 4 grandes pilares. Y los 4 grandes pilares fueron la biodiversidad, el manejo de las malezas, el manejo del agua y el manejo de la nutrición. Esos 4 grandes pilares que están dentro de esos factores abióticos fueron los grandes pilares en los cuales provocamos realmente resultados significativos que más adelante los vamos a ir desarrollando. Y dentro de esa biodiversidad, como les comentaba anteriormente, tuvimos un factor inicial donde lo que hicimos un puntapié inicial donde agarramos esa biodiversidad
y empezamos a medirla y para generar una línea base en cada uno de ellos y nos pusimos como objetivo no solamente medirla, sino también mantenerla. Este slide solamente es representativo para explicar que a partir de un relevamiento de uno de los establecimientos que le nombraba anteriormente, al sur de La Carlota, en Estancia del Manantial, relevamos 30 familias botánicas dentro de esa biodiversidad. Y nosotros, históricamente, en todos estos establecimientos solo hacíamos 4 cultivos, que eran trigo, soja, maíz y maní. Entonces, básicamente, nos fuimos dando cuenta que el sistema era poco sustentable. Entonces, empezamos a incorporar biodiversidad a nuestras rotaciones y empezamos a hacer mucho más sostenible al ir rotando y hacer más cultivos. Al lado hay una fotografía que también empezamos a relevar la biodiversidad de insectos y realmente pudimos observar y realmente relevar la cantidad de insectos benéficos que teníamos, y es a partir de ahí donde nos empezamos a conectar con la biología y empezamos a conectarnos con realmente especialistas en la temática. Y es ahí cuando empezamos a conectarnos con científicos del CONICET, con microbiólogos, con biólogos, con genetistas, con observadores de aves. Entonces empezamos a trazar en los campos, en todos estos establecimientos, corredores biológicos, y empezamos realmente a zonificar el campo y a conectar espacios multifuncionales que le llamamos y a potenciar ese ambiente que anteriormente les decía que nos aporta realmente el 65% de los factores productivos. Y es de esa forma donde fuimos potenciando estos corredores biológicos, y en algunos lugares ya datan de 6, 7 y hasta 8 años, donde no tienen ningún tipo de intervención agrícola, y realmente generamos una verdadera arquitectura en esos corredores, conectando esos espacios de biodiversidad con grandes áreas productivas. Eso fue un gran pilar y un puntapié inicial para hacer este proceso de cambio. Otro de los grandes, y paralelamente fuimos creciendo en los cultivos de cobertura. Como todo el mundo, o los grandes pilares en el manejo de las coberturas son siempre una gramínea y una leguminosa. Y como todos nosotros también empezamos de esa misma forma con los cultivos de cobertura. Nosotros empezamos a observar que usando cultivo de cobertura podíamos abordar una temática muy buena, que era mejorar la infiltración y mejorar el control de maleza. Y es así como empezamos con una gramínea y una leguminosa, como fue la vicia y el centeno. Pero bueno, eso lo fuimos repitiendo 2, 3 años y nos dábamos cuenta que hacíamos siempre lo mismo con los cultivos de cobertura. Usábamos una gramínea, que era el centeno, de ciclos cortos, se nos encañaba rápido y la vicia a veces no agarraba el volumen suficiente y no correlacionamos el final de los ciclos entre un cultivo y el otro. Y por eso fuimos más allá y generamos un cultivo de cobertura multiespecie, es decir, la gramínea la consociamos y consociamos otras especies como son otras familias botánicas, como les decía anteriormente, para hacer y para aplicar esa biodiversidad que yo les comentaba anteriormente. Fuimos mezclando gramíneas, fuimos mezclando familias, y es de esa forma donde llegamos a generar cultivos de cobertura multiespecie. ¿Por qué? Porque tuvimos la necesidad o la necesidad de incorporar un cultivo que nos cambie la relación carbono-nitrógeno en los suelos, y es por eso que incorporamos el lino, incorporamos el nabo, que genera una verdadera estructura modificada de una raíz donde nos ayuda a penetrar y a perforar esas compactaciones que empezamos a observar en los suelos, y empezamos a usar otros factores como son la alelopatía en algunas crucíferas que tenemos. Empezamos a tratar de utilizar otras familias botánicas que realmente nos aporten floración para atraer insectos benéficos, y es así como empezamos a incorporar coriandro en las multiespecies. Y bueno, y es así donde generamos verdaderos mix de semillas dentro de nuestros cultivos de cobertura, y hoy usamos entre 5, 6 y 7 especies y generamos verdaderos mantos de cobertura donde
realmente son verdaderos controladores de malezas. Y así fuimos avanzando, fuimos realmente descubriendo un montón de facultades que tienen muchas de estas coberturas, como son la alelopatía, y es ahí vemos una foto bien representativa donde vemos la alelopatía que tiene el centeno con verdaderas malezas resistentes como es el amaranto o el yuyo colorado. Y es de esa forma, o de esta manera, donde nosotros como una empresa productora de maní, empezamos a descubrir que de esta manera, usando un centeno de cobertura previo a la siembra de maní, bajamos la utilización de agroquímicos. Y es como hacemos ahora todos los cultivos de maní, no solamente les sembramos posterior a la arrancada y la cosecha, sino que usamos los cultivos de cobertura previo a la siembra. Y de esta manera usamos la alelopatía que tiene el centeno para hacer y controlar el nacimiento de esa maleza. Como todos sabemos, el maní es un cultivo de bajo porte y demora entre 45 y 60 días en realmente ser competitivo con las malezas, y de esta forma logramos y le damos un valor agregado a ese cultivo de cobertura como es el centeno. Más adelante nos fuimos dando cuenta y nos fuimos poniendo objetivos, porque cada vez fuimos evolucionando en ese volumen de masa que generaban esos cultivos de cobertura, y empezamos a apostar a generar, diríamos, crecimiento, productividad, y nos desafiamos a nosotros mismos para tratar de hacer cultivos sin la utilización de preemergentes. Nosotros observábamos permanentemente de que los cultivos tenían un alto gasto energético en metabolizar los preemergentes, y es como que hipotecábamos rendimientos en la utilización de estos agroquímicos. Entonces, hoy la mitad de nuestra superficie, en algunos campos, lo llegamos a hacer sin la utilización de preemergentes. Para nosotros eso es un gran indicador de cómo venimos manejando los sistemas, porque le damos mucha importancia a eso, ya que al cultivo le hace bajar mucho la rentabilidad y hipoteca mucho el rendimiento cuando usamos los preemergentes, tanto sea en soja como en maíz. Bueno, un poco como les comentaba anteriormente, otro de los grandes pilares, vimos la biodiversidad, vimos el control de maleza, y otro de los grandes pilares en los que apostamos en estos sistemas sostenibles fue el manejo del agua. Y esta foto es muy representativa, muy gráfica, porque uno parece ver un cultivo de cobertura voluminoso como es el que vemos ahí, un cultivo multiespecie, bajo un círculo de riego, y uno pensaría o creería que ese es un cultivo regado, y justamente es con el otro objetivo, es justamente tratar de ser eficiente en el uso del agua, y generamos estos niveles de cobertura para tener una eficiencia y una mayor eficiencia en el milímetro regado. Es por eso que realmente nosotros de esta forma tratamos y decimos que sepultamos el barbecho químico, porque nunca tratamos de dejar el lote sin cobertura o un lote en periodo de barbecho. Siempre tratamos de ocupar, tanto sea para eficientizar el uso del agua como para eficientizar los milímetros de riego. Así que ahí vemos un verdadero cultivo de cobertura con un volumen importante, y es realmente muy gráfico y muy marcado cómo mejora la precipitación efectiva como el milímetro regado en esos sistemas. Acá siempre traigo esta foto porque es una verdadera imagen muy gráfica, porque es un nabo que genera un verdadero raíz modificada, donde fíjense en ese círculo de la foto de la izquierda, donde cuando se le corta el servicio, tanto sea mecánico o químico, genera unas verdaderas perforaciones donde difícilmente se pueda saturar esos sistemas, porque
mejoran marcadamente la infiltración, tanto sea en la precipitación como en el riego. Avanzando un poco sobre este pilar de la lluvia y de la infiltración, como les comentaba anteriormente, es como que decidimos y empezamos a medir en estos sistemas cuánto mejoran la infiltración. Y ahí esta imagen nos demuestra, en realidad es una fotografía de un momento dado que medimos la infiltración en uno de los campos, en un establecimiento cerca de La Carlota, en Estancia del 11. Y bueno, ahí no es ni más ni menos que una medición en campo en la infiltración. Y en la foto de la derecha, con esas dos líneas rectas, marco un caminito que es el camino que dejó la camioneta, donde medimos la infiltración un día viernes, recuerdo, y el sábado a la noche, siempre cuento esta anécdota porque llovieron 80 milímetros el sábado a la noche y el domingo tuvimos una fotografía aérea desde un dron, y esto es una verdadera imagen que es muy elocuente, muy gráfica, donde ahí está la fecha, la flechita donde medimos, ese es el caminito de la camioneta, donde medimos la infiltración y esa línea vertical divide a dos lotes que teníamos un cultivo de cobertura multiespecie, con un volumen realmente muy importante, cerca de 6.000 kilos de materia seca deben haber tenido esos cultivos de cobertura, y la foto de la línea hacia la derecha tenemos un barbecho químico de otro lote y vemos realmente cómo el agua en superficie todavía está, y fíjense en el final de la foto cómo toma la pendiente y genera verdaderas lagunas. Y entonces un poco lo que siempre trato de concluir con esto es que muchas veces la precipitación o las precipitaciones no se miden en los pluviómetros, sino se miden en los suelos. Realmente medir la precipitación efectiva es realmente lo que te hace después luego dar rendimiento. Entonces nosotros bajo estos sistemas de cultivo de cobertura multiespecie, lo que realmente hacemos es tratamos de cosechar primero el agua para después darle rendimiento a nuestros cultivos. Bueno, y avanzando un poco y poniendo ya en el final de esos pilares que yo les decía, es como empezamos a ver también un poco la nutrición de los cultivos. Bajo estos sistemas y un poco como le nombraba anteriormente, la utilización de la vicia como un cultivo verdadero fijador de nitrógeno, acá un poco quiero traer a colación un poco cómo los sistemas van evolucionando con la intensificación del uso. Contrariamente a lo que nosotros creemos, que a los suelos hay que dejarlos en periodo de barbecho, generando un descanso, un determinado época de un cultivo y un determinado época de como muchas veces se cree. Acá tenemos un ejemplo de lo sufrimos o lo hicimos bajo una intensificación importante. Y cuento un poco este ejemplo porque fíjense en los circulitos está la fecha de los análisis de suelo. Esta es nosotros hacemos, la empresa tiene un laboratorio de análisis de suelo, muchos análisis de suelo, pero y hacemos análisis de suelo en forma repetida de los lotes. Fíjense, en el año 2017, este es un análisis de un lote en particular, y acá analizando un nutriente particular como es el fósforo, de mucha importancia en la agricultura, vemos que la media del lote da 20 partes por millón, pero esas 20 partes por millón están determinadas en promedio en el lote por un encierre de haciendas, que hay unas partes que tienen más de 120 partes por millón. En síntesis, esta semaforización que nos indica este análisis de suelo, claramente en la parte general del lote estábamos entre 13 o 15 partes por millón de fósforo, seguramente. A medida que fuimos avanzando en el tiempo, ese lote lo intensificamos y durante 6 campañas agrícolas le sembramos 12 cultivos, o sea, tuvo
intensificación a 2, o sea, 2 cultivos por año, tanto sea como un cultivo de cobertura, como un maíz tardío, o un trigo soja, o así sucesivamente. Pero fíjense el resultado, cuando repetimos el análisis, allá por el 2023, la media en este nutriente en el cual estamos analizando en fósforo nos dio 34 partes por millón. Y eso básicamente, ¿qué conclusiones sacamos con eso? La conclusión es que definitivamente con la intensificación y con la particularidad que ese suelo siempre tuvo vida, siempre tuvo raíces, siempre tuvo cobertura, siempre tuvo organismo y microorganismo y tuvo biodiversidad, tanto sea aérea como en su suelo, empiezan a disponibilizar todos los nutrientes. Es por ello que definitivamente es como lo que les decía anteriormente en la presentación, nosotros tratamos de que siempre el suelo tenga cobertura, siempre el suelo tenga raíces y siempre el suelo esté con vida. Por eso promovemos la biodiversidad del suelo también. Esto es un poco más para hablar un poco de la fertilización y de la fertilización biológica. Como les decía anteriormente, nosotros le ponemos mucho énfasis a esto y nosotros dejamos de utilizar solamente la herramienta como la herramienta de la fertilización, solamente de la fertilización química, sino le ponemos mucho énfasis a la fertilización biológica, y estos son datos de medición in situ, en el campo. Medimos, y en estos verdaderos cultivos de vicia, que son vicias puras muchas veces, llegan a fijar tasa de 150 kilos de nitrógeno. Estas son mediciones locales que realmente nos ponen muy contentos y no nos dejaban de sorprender al principio, y ahora realmente cada vez que logramos estos tipos de cultivos dejan un lastre o un carryover de nutrientes que los próximos cultivos te lo devuelven en rendimiento. Otra de las fertilizaciones que le ponemos mucho énfasis, y uno de los cultivos que más nos demuestra las buenas prácticas que realizamos en todos estos establecimientos, es para los que no lo conocen, es el cultivo de maní. Nuestra empresa es una empresa agroexportadora, y básicamente es la más, dentro de las unidades de negocio más importantes que tiene la empresa, es la unidad de negocio maní. Nosotros somos productores de maní en todos estos establecimientos, y básicamente hacemos muchos cultivos de maní. Bueno, esta es una foto muy gráfica donde no solamente ahí hay 2 colores bien gráficos, sino que ahí nos entrega, o nos muestra, perdón, un cultivo de maní donde nosotros lo chorreamos o lo inoculamos en el fondo de surco, y es a partir de ahí donde empezamos a utilizar un montón de productos biológicos en este cultivo. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a utilizar, chorreado en el surco, solubilizadores de fósforo, tricoderma, un montón de biocontroladores, bioestimulantes, y ahora foliarmente empezamos a utilizar algunos activadores metabólicos, antiestrés. La verdad que es un cultivo que nos da muy buenas respuestas ante la utilización de biológicos. Pero fíjense, nosotros años anteriores nos terminábamos acostumbrando a ver estos cultivos en el final del ciclo cloróticos, y claramente donde está bien nodulado y bien nutrido el cultivo, te lo demuestran y te lo devuelven en rendimiento. En estos establecimientos hemos llegado a cosechar entre 75 y 80 quintales de maní, algo impensado hace 10 años, y la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de eso, porque es un cultivo de alta renta y es el que más después demuestra las buenas prácticas agrícolas que hacemos en todos estos sistemas. Bueno, como para ir finalizando y mostrándoles un poco conclusiones y sacar algunas tips donde les decía yo sobre estos 4 pilares donde nos basamos en estos sistemas sostenibles. Contarles que sobre la biodiversidad, que podemos decir que promovemos la rotación de cultivos nuevos, cultivos de cobertura, cultivos invernales. Ahora estamos realmente muy contentos con un cultivo nuevo como es la camelina, y cultivos estivales como es el girasol. Ya hace 5 años que lo hemos incorporado el girasol dentro de la rotación de los cultivos. ¿Por qué? Porque es un cultivo
que nos entrega el lote más temprano y nos hace usar mucho menos herbicida. Y paralelamente a ello promovemos los corredores biológicos y los paisajes multifuncionales. Son esas verdaderas áreas buffer que tenemos en los cultivos, que tenemos en los campos, que no las intervenimos desde ningún tipo de vista del punto de vista agrícola. No las intervenimos con la pulverizadora y las tenemos como áreas verdaderas de biodiversidad. Dentro del punto de vista o de las conclusiones con respecto a las malezas, utilizamos los cultivos de cobertura para controlar maleza resistente con la alelopatía que nos brindan determinados cultivos, como son las crucíferas o como son el centeno, y con la utilización de todos estos cultivos de cobertura y todos estos sistemas de rotación, logramos bajar el 30% de la utilización de los agroquímicos en estos sistemas agrícolas. Con respecto al manejo del agua, lo que logramos hacer con estos sistemas es convertimos realmente la lluvia o el riego en precipitaciones efectivas. Y logramos midiendo realmente su impacto, y logramos elevar los pisos de rendimiento como también la efectividad de los milímetros de riego. Realmente, cuando uno le pone lo que vale el milímetro de riego y cuando uno logra bajar entre 30 o 40 milímetros el riego en un ciclo agrícola, tiene un impacto en la rentabilidad muy alta eso. Y otra de las pilares que les comentaba es cómo nosotros desde el punto de vista de la nutrición empezamos a manejar diferentes los sistemas. Dejamos la fertilización química como la única herramienta y comenzamos a utilizar la fertilización biológica, generando en la rizósfera un ambiente más saludable para suelos y tener mucha más disponibilidad de todos los nutrientes. Como les dije al principio, esto es un camino, son toda tecnología de procesos. Hubo un momento en el cual empezamos y lo venimos transitando muy despacio, pero a paso firme. Es por eso que sí o sí es un sistema, por eso hablo siempre de salud y hablo siempre de un sistema. Por eso digo que este es un camino y esta es una foto muy gráfica donde el paso de nosotros dejó un camino y creemos que estamos en el camino correcto, por eso con esta convicción lo digo. Así que bueno, hasta acá fue mi presentación. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier consulta o a cualquier pregunta que me quieran realizar. También dejo mi email y mi contacto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Pablo. Bueno, bienvenido a todos los que están participando de esta webinar. Bueno, les comento que nosotros vamos a estar compartiendo un poco de datos sobre la bioregeneración de suelos, ¿no? Hoy en día estamos hablando constantemente eh, de los cultivos, los problemas de producción, los problemas de manejo de suelos, las compactaciones, los problemas de infiltración y retención de agua. Entonces, todo esto es un paquete de situaciones de los cuales, bueno, vamos a tratar de poner blanco sobre negro para poder entender cuál es la base de toda esta problemática que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Todo esto tiene un origen en una condición que hemos obviado en toda esta evolución desde la Revolución Verde hasta hoy en día. Lo que hemos obviado es que nosotros estamos trabajando con seres vivos. Por ejemplo, nuestro cultivo, lo que implantamos, es un ser vivo, más allá de que perdemos ese concepto, ¿sí?, biológico. Y trabajando sobre lo agronómico, apuntando a todo lo que es el manejo agronómico, todo lo que es la complejidad que nos está llevando a hoy en día para poder producir. Pero hay un elemento que tenemos que tener en cuenta que es fundamental.
tenemos que conjugar la biología con la agronomía, ¿sí? Y acá en la imagen ustedes están viendo cuatro compuestos que determinan algo que es el rendimiento final, ¿no? El tipo de cultivo, el clima donde estamos trabajando con las variabilidades y las dificultades que nos puede ofrecer lo imponderable, ¿sí? Pero acá hay dos elementos que son fundamentales, el bioambiente. Aquí llamamos bioambiente cada suelo, ¿sí? Tiene características especiales desde lo físico y químico, pero esas características especiales desde lo físico y químico tienen una base biológica, porque la carga biológica es la que es marcadora de los resultados finales, porque los que solubilizan nutrientes, en definitiva, son los microorganismos. La carga biológica no está compuesta solamente por microorganismos, bacterias, hongos, sino también las raíces, macrofauna, microfauna. Todo esto conforma una cadena trófica muy especial en suelo, que nos permite a nosotros poder determinar ¿qué tipo de manejo podemos hacer con lo que tenemos? Cada suelo tiene un elemento que acá, por ejemplo, lo anterior lo pasamos a carga biológica, ¿sí? Bioambiente. Pero hay un componente que si nosotros logramos recuperar, que es lo que hemos perdido por los altísimos índices de compactación que tenemos en los suelos a nivel país, a nivel mundial, es la respiración de suelo. Si nosotros tomamos la respiración de suelo como un elemento fundamental para poder tener en cuenta una carga biológica sana, una carga biológica potencialmente eh, discúlpenme, buscando la palabra, uno se encuentra con que la potencialidad de la que yo les estoy hablando es la que determina la nutrición. Al tener una respiración de suelos, un bioambiente bien definido, la carga biológica de ese bioambiente totalmente disponible y activa, logramos nutrición, una nutrición natural, con una presión osmótica básica que le permite a la planta poder tener nutrición y sanidad al mismo tiempo, y al no tener tanto estrés para poder nutrirse y tanta competencia en el ambiente para poderse nutrir, que logramos? Un cultivo totalmente sano y en condiciones de enfrentar cualquier alteración que le produzca un estrés biótico o abiótico. Siendo que el estrés, nosotros estamos hablando constantemente de estrés por qué causas, ¿sí? El estrés por falta de humedad en suelo, el estrés de las épocas de sequía, pero también tenemos que hablar que uno de los mayores factores de estrés en lo que estamos implantando es la compactación. Vuelvo a lo mismo y relacionemos estrés, compactación. Y la compactación que nos hace, en la gráfica podemos ver la falta de infiltración, que es en la gráfica de la granulometría que están viendo a la derecha. A la izquierda no hace falta contarles mucho, porque todos estamos sabiendo cómo tendríamos que tener la composición del suelo. Pero esta composición, que es la ideal, ¿sí? La que necesitamos para poder tener un buen manejo del suelo y una muy buena producción, es la que la estamos perdiendo por los problemas de compactación. En los problemas de compactación no tenemos capacidad de infiltración y tenemos la pérdida de oxígeno y el déficit de ingreso de oxígeno. Por eso hablamos mucho de lo que es el intercambio gaseoso suelo-atmósfera. Pero si tenemos en cuenta el tema, este planteo que estamos teniendo con el tema de compactación, tenemos un exceso, ¿sí?, de escorrentía en superficie. Más de una vez vamos al campo y ven, el productor nos dice, no, este es un tablón. Nunca es un tablón. Siempre hay macro y micro relieve. Siempre hay pérdida de lo que llamamos el sustrato superior. El otro día salió un artículo muy bueno en el cual se hablaba de que la pérdida de un centímetro de suelo en un metro cuadrado equivalía en el tiempo a $200 de pérdida por metro cuadrado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hablábamos anteriormente de lo que es el tema de la biología. La biología comprendida y bien manejada en suelos, ¿sí? Que en definitiva es lo que nos da a nosotros el potencial para poder producir. Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, lo que implantamos y el resultado de lo que implantamos es un accidente de cómo está el suelo. Entonces, hablábamos de bioambientes,
el macro y microfaunas de suelo, el tema de la infiltración de los déficits de infiltración en suelo. ¿Por qué? Por compactación. Pero hablamos de déficit de infiltración, pero también no mencionamos comúnmente los déficits de incorporación de aire en el suelo. O sea, si tenemos déficit de incorporación de aire en el suelo, tenemos roto el sistema de suelo-atmósfera. Entonces, por consecuencia, vuelvo a lo mismo, no tenemos incorporación de agua en suelo, no tenemos buena retención. Nos llueven 100 milímetros ¿qué ingresan? 80, 60 milímetros, 50 milímetros de los 100, siendo que en un suelo bien manejado, con la porosidad con los agregados necesarios, la porosidad debida, tendríamos que 80 milímetros de agua en suelo y 20 en escorrentía. Entonces, hay algo que nos está fallando. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos hablando, volvemos a lo mismo, el intercambio gaseoso suelo-atmósfera es tremendamente necesario y tenemos que recuperarlo porque es lo que permite que aumente la actividad biológica, que aumente la disponibilidad de nutrientes bloqueados y por sobre todo, ¿sí?, mejorar los niveles de carbono en suelo. Al mejorar, fíjense que está todo entrelazado, ¿sí? Si nos damos cuenta, es un ecosistema propio el suelo. El suelo tiene un propio ecosistema que si logramos, nunca, o sea, los suelos que ya están deteriorados, nunca vamos a lograr recuperar el 100% de su calidad genética. Nunca. Lo que podemos acercarnos a un 80%. ¿Por qué? Porque hemos roto todo un sistema y hemos perdido individuos que intervienen en ese sistema, y lo que estamos tratando de hacer es recuperar la población para poder tener un sistema medianamente sano que nos permita seguir trabajando en el tiempo y en el lapso de una serie de campañas que comúnmente nosotros estamos trabajando en un lapso de 3 campañas, estamos recuperando una muy buena calidad de suelo, a llegar al punto en el cual podemos decir que nuestro suelo está haciendo un muy buen intercambio gaseoso suelo-atmósfera, con retención de CO2, con emisión de oxígeno, con el interviniente. Hablamos siempre del intercambio suelo-atmósfera, pero nos olvidamos de que el potenciador de ese intercambio también es el implantado, es la planta. Entonces es un sistema suelo-planta-atmósfera que tenemos que sostener en el tiempo para que todos estos microorganismos y bacterias y hongos y macro y microfauna que estamos mencionando en la base de la imagen puedan entrar en actividad y puedan lograr recuperar lo que les decía antes. El intercambio gaseoso, suelo-atmósfera, mejorar la capacidad de infiltración, mejorar la capacidad de retención de agua, aumentar la materia orgánica, que la única forma de que aumente la materia orgánica en suelo es con incorporación de oxígeno en suelo. ¿Por qué? Porque la microfauna que tenemos en suelo, que son las bacterias y la microfauna en general, y la macrofauna respiran. Necesitamos tener ese oxígeno ahí abajo. Tenemos de repente los anaeróbicos, que comúnmente se dice que no necesitan oxígeno, pero no es así, porque cuando metemos urea, los anaeróbicos de repente rompen la molécula y se consumen el oxígeno de la urea. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con todo el plan con el que estamos trabajando? Llegamos a un punto muerto en donde nos quedamos sin la herramienta principal, que es la materia orgánica, discúlpenme, que es la carga biológica que hay en el suelo. Nosotros hablamos mucho de lo que es la materia orgánica, que estamos yendo hacia ese tema, y tenemos 3 tipos de materia orgánica: activas, de oxidación lenta, y las pasivas. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hoy tenemos que tener respuesta, ¿sí? Y los niveles de oxidación de la materia orgánica se logran ¿por medio de qué? Por medio de los microorganismos. Y el oxígeno es el que permite una mejor y mayor velocidad de oxidación, que es lo que nos permitiría a nosotros poder aumentar la carga biológica año a año para poder lograr estabilizarla en un periodo de tiempo determinado. Todo esto depende de qué, de la característica de cada suelo, porque estamos hablando en general, pero cada suelo tiene una característica específica, tiene una carga biológica específica, que es la que tenemos que tratar de entender.
Más allá de que manejamos muy bien lo físico, manejamos muy bien lo químico, en análisis de parte por millón, pero no terminamos de entender cuál es la interrelación que tenemos entre una cosa y la otra para lograr un fin bien determinado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de reconstruir fertilidad. La reconstrucción de la fertilidad, ¿por dónde va? Permitir que la carga biológica en sí, macro, microfauna, microorganismos, bacterias y hongos, intercambien y entrelacen trabajo, porque, por ejemplo, si nosotros potenciamos, por ejemplo, uno de los datos que tenemos ahí es el fósforo. Si nosotros potenciamos el fósforo, ¿qué es lo que logramos? Discúlpame, los solubilizadores de fósforo, ¿qué logramos? Un consumo del, del insumo por la planta de una forma armónica. Van a decir, este está loco. ¿Por qué de una forma armónica? Porque lo implantado, la planta, a ver, la naturaleza es muy sabia, ¿sí? No se va a consumir todo el fósforo de golpe. Va a consumir exclusivamente lo que necesita la planta para poder lograr su mandato genético, la planta. ¿Y cuál es el mandato genético de una planta? Es germinar, desarrollarse, florecer, tener fruto. Ese es el mandato genético. Lo que nosotros tenemos que lograr es que se cumpla ese mandato genético. Para eso tenemos una información, una pila de informaciones que usamos prácticamente todo, que es el tema de humedad, el tema de cuántas partes por millón de cada compuesto tenemos en suelo, medimos por un lado la materia orgánica, medimos por el otro lado índice de compactación, medimos por el otro lado, por ejemplo, eh, los básicos, los nutricionales básicos. O sea, tenemos muchísima información. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo la entrelazamos la información? Para saber y entender el por qué sucede tal o cual cosa dentro del lote. Y para poder entender que, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué es lo que ustedes están viendo? ¿Sí? Están viendo lotes, es el mismo lote, donde nosotros hemos determinado los diferentes bioambientes que hay en ese lote para poder tratarlos de manera individual para poder llegar a un dato concreto y a una dosificación concreta de lo que vayamos a hacer, lo que nosotros llamamos plan de manejo. Entonces, de esa forma que logramos potenciar cada bioambiente para obtener el rendimiento máximo. ¿Y por qué hablo de plan de manejo? Porque todos los suelos, indefectiblemente, tienen esto, ¿sí? Y en nuestro plan de manejo, ¿por dónde pasa? Tiene que pasar por potenciar estos bichitos que ustedes están viendo ahí, estos hongos patógenos y benéficos. Pero ¿qué es lo que pasa? Me van a decir, ustedes deben pensar, este es loco con el tema de los patógenos. También en suelo, sí. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? La armonía en el suelo. Cuando hay armonía en el suelo, no hay ataque patogénico. ¿Por qué? Porque si hay armonía en el suelo, la planta se encuentra en muy buen estado de nutricional y sanitario. Y empezamos a tener elementos como la trofobiosis, ¿sí? Si ponemos en valor el tema de la trofobiosis, ¿qué es lo que logramos entender nosotros? Esto que ustedes están viendo acá. En la imagen 1, que es la de la izquierda arriba, ¿qué es lo que ven? Ven un suelo totalmente compactado bajo microscopio. Después ven tratamientos que fuimos haciendo, en total es una secuencia de 6 imágenes de 2 años de trabajo, en donde logramos la decompactación completa y ¿cómo se llama? El aumento de la carga del carbono en suelo, con aporte de carbono, ¿sí? Más la potencialidad del carbono que se genera propio en suelo. Que hoy en día hay muchos estudios sobre el carbono en suelo que hablan de que no se puede recuperar. En general, no se puede recuperar. Lo máximo que se puede hacer es mantener lo que se tiene. Por eso nosotros hablábamos y planteamos que para la regeneración biológica de un suelo y construir fertilidad tenemos que hacer aporte de carbono 100% disponible, que es lo que necesitamos para que podamos mejorar las condiciones con las que estamos trabajando. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A la necesidad de poder empezar a ver el suelo de una forma diferente. ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos de ambientes, ¿sí? Desde la agronomía. Y hablamos de ambientes de loma media, loma y bajo. ¿Sí? De repente hablamos de un bajo salado, un bajo dulce.
una loma arenosa, pero hablamos de lo físico. Nosotros tenemos que empezar a comprender y tenemos que empezar a hablar de la conjunción, como dije al principio, de la biología. Lo biológico es fundamental y es lo que nos va a determinar nosotros la proyección de futuro como productores, como agrónomos, como biólogos. Tenemos que conjugar todo esto para poder obtener un elemento que es fundamental: recuperar la respiración suelo-atmósfera, recuperar la capacidad de infiltración y empezar a evitar la pérdida de suelo por escorrentía, por escorrentías, por erosión eólica y por el mal manejo de los suelos. Entonces, si establecemos este nuevo paradigma, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el suelo trabaje para nosotros y a nuestro favor. Vamos a reducir aportes, vamos a reducir insumos, vamos a tener mejor calidad y por sobre todo, si empezamos a comprender que el genoma de suelo marca una característica para cada tipo de suelo en cada región del país, tenemos que comprender que al suelo tenemos que manejar dentro de esa condición genómica para lograr un resultado final. ¿Y cuál es? Que el suelo nos va a permitir a nosotros llegar hasta una capacidad de producción. Si logramos eso, llegar a esa capacidad de producción, logramos llegar a lo óptimo que nos puede dar el suelo. Más allá de eso, es generar estrés. Más allá de eso, es generar un deterioro acelerado y una pérdida de la capacidad de producción. Les agradezco, bueno, y a disposición, y cuando quieran, estamos con ustedes. Gracias. Bueno, buenísimo, tenemos más de 300 conectados, interesantísimo los tres, y desde ya les agradezco enormemente a los tres. Vamos a pasarles algunas de las preguntas para que las contestes ahora. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, hay muchas consultas, con lo cual el resto de las consultas nos comprometemos a que les lleguen a los disertantes por mail para que las puedan contestar. Vamos ahora con algunas, 2 o 3 consultas para cada disertante, porque ya nos pasamos en tiempo. Romina, ¿qué valor toman como límite de dureza en húmedo para diagnosticar pasar la herramienta? Para pasar el subsolador, la compactación, como dijimos hoy, debe ser profunda. Profunda es entre los 15 y más abajo, ¿no? Porque el cincel no llega a esa profundidad. O sea, que sí o sí tiene que haber una compactación profunda, y tiene que haber compactación. ¿Qué significa? Que en húmedo esté duro el suelo. Porque si en húmedo está blando, yo puedo evitar pasar el subsolador. Simplemente lo que tengo que cerciorarme es que cuando siembre el cultivo de renta, tiene que haber humedad, porque si siembro con poco milimetraje y a los 30 a los 25, 30 centímetros no hay agua, que hay muchos productores largan la siembra porque hay un pronóstico de acá 2 o 3 días de lluvia y hay poca contenido de humedad en el suelo. Entonces largan la siembra y resulta que a los 25, 30 centímetros está seco, ahí va a estar duro porque está seco. Entonces es un problema. Tengo que cerciorarme que esté húmedo los primeros 40 centímetros del perfil para alargar una sembradora. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. La compactación, si es que está compactado, la biografía siempre dice 2 megapascales. 2 megapascales de resistencia a la penetración, medido con penetrómetro. Pero también tenemos que tener cuidado que hay varios penetrómetros dando vuelta en los campos y que no todos son iguales, porque los conos son distintos. Entonces consulten a INTAS, consulten a facultades para sacar el índice de cono y para ver realmente qué penetrómetro están usando, porque cada penetrómetro tiene un índice diferente. 2 megapascales, a partir de 2 megapascales el crecimiento de la raíz deja de crecer. A partir de 1,5 megapascales, la raíz disminuye su crecimiento.
Para Julio, dos preguntas en una. ¿Cómo siembran esos cultivos de servicio multiespecie? ¿En qué momento lo hacen? ¿Y cómo los terminan? Bueno, Pablo, gracias por la pregunta. Te comento. Realmente es difícil imaginárselo porque no es fácil por la estratificación que generan muchas veces las semillas en una mezcla de diferentes formas de semilla en esos cultivos de servicio. Pero rápidamente lo explico. Tenemos la incorporación de maquinaria con tecnología air drill, o sea, hay un flujo de aire que lleva las semillas, entonces hay 2 o 3 tolvas dentro de la sembradora o del carro sembrador y que tratamos de, por ejemplo, mezclar vicia con coriandro que tienen forma ovoide junto con el rabanito boquito o el nabo. Esas 3 van en una tolva y después la gramínea va por otro y en otras las demasiado chiquititas como la carinata o como la camelina van en otra, pero en el flujo de aire se siembran todas en la misma línea. Esa es la primera respuesta. Y con respecto al corte del servicio, eso fuimos evolucionando mucho y hay hasta un mix de forma de cortar el servicio. A veces lo hacemos en forma mecánica, sembramos con un cultivo de servicio cortado en el servicio, pero no totalmente muerto. Muchas veces sembramos en verde y luego, previo al nacimiento de un maíz, por ejemplo, pasamos químicamente. Entonces, como una combinación de ambas situaciones, ¿entienden? Bien. Romina, ¿el 12% más de rendimiento justificó el uso del descompactador económicamente frente al daño mecánico? Pasar el descompactador no es una buena alternativa, pasarlo solamente, porque muchas veces si no colonizamos con raíces luego del descompactador, se vuelve a compactar el suelo, incluso con problemas más graves físicos que tenía el suelo antes de haber pasado al descompactador. En realidad, hubo más de 12% de rendimiento, pero el descompactador solo tiene problemas sin raíces después y nosotros no lo estamos alentando, a no ser que se pase un descompactador en su solador y luego se siembre un sorgo, porque el sorgo tiene una mucha cantidad de raíz, mucha cantidad y es muy potente en su raíz y es una estrategia interesante dentro de los cultivos de verano. Pero si no, descompactador solo y un barbecho largo no es recomendable. No es recomendable porque los poros se vuelven a cerrar rápidamente y la verdad que no es económicamente viable. Julio, además de rendimiento y parámetros químicos en las rotaciones que están haciendo, ¿hacen alguna medición de algún parámetro biológico de si se ve modificada la población microbiana del suelo? Sí, es buena la pregunta, pero también es difícil cuantificar esa mejora. Tenemos un parámetro que no es directamente con una medición de biológica, pero sí con una medición indirecta, que es el índice IMO, que es la relación de la materia orgánica con la fracción textural de nuestros suelos. Es decir, es un cociente entre la materia orgánica más sobre cuestiones texturales, la arcilla más el limo. Como la cuestión textural es siempre la misma, mientras más aumentas la materia orgánica, o sea, más vida tiene tu suelo, más biomasa o más microorganismos vos vas incorporando al suelo, vas aumentando la materia orgánica. Y ese IMO va levantando el índice. Ese es un indicador que lo usamos frecuentemente en nuestros resultados y análisis de suelo. Pero ahora estamos tratando de incorporar, son costosos, y estamos solamente a prueba, hicimos un par de lotes con alguna análisis de microorganismos de suelos, en algunos ensayos, pero es muy, muy difícil estandarizar tu campo y decir a qué lote tiene X cantidad, porque son análisis metagenómicos con un alto costo y hoy es inviable hacerlo a la escala que tenemos. Pero bueno, constantemente estamos trabajando. Por ejemplo, hemos tratado de estimar indicadores con observadores, por ejemplo, de nuestra fauna silvestre y, por ejemplo,
hemos llevado avistadores de aves y vemos que cuando generamos estos sistemas biodiversos a nivel de biomasa aérea y de multiespecies, se generan un montón de alimentos para las aves y entonces hay un montón de servicios ecosistémicos que van brindando a las aves, entonces las aves van generando, tienen más alimento, entonces hay mucha más observación de especies nuevas. Y bueno, esos son indicadores indirectos, pero son solo cualitativos, no cuantitativos. Pero trabajamos constantemente y ahora estamos también haciendo o tratando de hacer un trabajo conjunto con especialistas en mesofauna del suelo, que eso también es un indicador muy bueno, pero estamos constantemente buscando formas de evolucionar y tener una validez que lo que estamos haciendo, estamos en ese camino correcto. Marcelo Warnes, les cuento todo que se tuvo que desconectar por un problema personal, pero le vamos a hacer llegar las preguntas que están llegando para él. Una pregunta más para cada uno, para cerrarlo, porque ya nos pasamos. Romina, ¿qué recomendaciones prácticas daría para evitar que, tras una mejora inicial con cultivo de cobertura, el suelo vuelva a compactarse o pierda materia orgánica, especialmente en sistemas de alta presión agrícola? Mira, todos los suelos tienen una capacidad máxima de tener carbono o materia orgánica. Entonces, eh, los suelos, un mismo suelo, el IMO, lo que recién decía Julio, es el indicador de materia orgánica sobre arcilla más lima, tiene un rango de 2 a 8 9, pero se debe usar en una textura que va entre 30% de arcilla más limo a 65-70% de arcilla más limo, ¿no? Es un indicador muy interesante que me indica por unidad de arcilla más limo cuánto materia orgánica tienen los suelos. Entonces, un IMO de 6-7 en agricultura es muy bueno. Si yo parto y quiero mejorar un suelo de un IMO de 3, un IMO de 3 es muy bajo, significa que ese suelo tiene poco contenido de materia orgánica por unidad de arcilla más limo y va a tener normalmente con IMOs de 3 problemas físicos de suelo. Me va a costar, primero tengo que despertar la biología del suelo, ¿no? Y para despertar la biología que tengo que aportar carbono. Y se aporta carbono con gramíneas. Las gramíneas son las vedettes para generar y para mejorar las cuestiones físicas del suelo. Entonces yo puedo generar a través de gramíneas, despertar la biología que capaz en un IMO de 3 me va a llevar 3 o 4 o 5 años despertar la biología, que los poros vuelvan a tener interconexión, que ingrese más el agua, ¿no? Que la física empiece a tener un mejor dinamismo y después voy a levantar la materia orgánica. Pero yo tengo que seguir dándole carbono a los microorganismos y a partir de ahí tengo que darle también nitrógeno. Entonces, primero, si un suelo está físicamente muy degradado, gramíneas solas. Luego la estrategia de gramíneas con leguminosas, que puede ser vicia, que puede ser mililotus, depende de donde esté ubicado, ¿no? O otras. Ahora, si yo quiero mejorar un suelo con un IMO mayor, con un IMO de 4 o de 5, lo puedo mejorar en menor tiempo, porque el suelo no está tan mal. Siempre no me tengo que preguntar cómo está mi condición de suelo. Y el indicador que recién mencionaba Julio es el indicador que normalmente usamos, el IMO, ¿no? Tengo un suelo con IMO de 3, con IMO de 5, con IMO de 7, 8. Si tengo un indicador alto, lo tengo que cuidar, lo tengo que cuidar. Simplemente monitorear porque la física está en muy buenas condiciones. Los suelos arenosos que tengan más de 75% de arena, no se recomienda el uso de este indicador, ¿no? Porque en realidad los suelos arenosos siempre generan un IMO alto. Pero hay que darle carbono al suelo. El suelo durante 40, 50, 60 años nos entregó mucho, nos subvencionó y ahora es el momento de darle al suelo y a veces nos cuesta, es fácil decirlo, es difícil elaborar las estrategias de manejo, pero para mejorar un suelo que está en alguna condición degradado o en vías de degradación, debo hacer algo diferente. Y va de la mano de los residuos y de las raíces.
Julio, última pregunta, dos en una muy, muy sencilla. Hablaste de petición de mesofauna. A ver, ¿en cuántas hectáreas están haciendo esto? Decime que es un espacio chiquitito. Y la segunda, Bueno, a mí no me gusta hablar de las hectáreas porque en realidad yo siempre trato de explicar que trabajo para una empresa que tiene muchas hectáreas. La verdad que nosotros lo escalamos en 9 establecimientos que suman, la verdad, 40.000 hectáreas. Pero esto se puede hacer con un pequeño productor, son sistemas, y los sistemas son, diremos, procesos, y nosotros lo escalamos porque son campos propios, que manejamos muchas variables, y siempre explicamos que uno tiene el poder de la toma de decisión, y siempre explico que no solamente acá lo lindo que lo escalamos, sino que a su vez ahora tenemos la posibilidad que ha pasado el tiempo, decimos que no solamente es ecológicamente correcto la realización de esto, sino es económicamente rentable, porque con todo esto que yo mostraba en la presentación y esas conclusiones sobre la baja y la utilización de los fitosanitarios, hoy con los precios básicamente de los fertilizantes, tratar de tener esa herramienta en tu poder de decisión, de bajar hoy niveles de fertilizante con lo costoso y con lo representativo que son hoy los costos, y la eficiencia hoy nos hace correr con cierta ventaja, pero son procesos que se pueden aplicar a la pequeña escala sin ningún tipo de duda. con respecto a eso, mira, acá te preguntan, ¿están analizando certificar producción sustentable o regenerativa con algún canon diferencial? Bueno, eso es una buena pregunta y estamos evaluándolo. En realidad, hoy hay algunos, por ejemplo, APRESID ha alargado un canon de agricultura regenerativa, y la verdad, hoy estamos ahí evaluando como todas las cosas nuevas, pero nosotros en todos los establecimientos producimos soja sustentable certificada, producimos maní sustentable certificado, y maíz de la misma forma. Entonces, o sea, estamos en esos procesos de certificación ya hace más de 10 años en todo, ¿viste? Entonces, nosotros tenemos auditorías constantes de organismos externos porque el aceite de maní va a biodiesel y eso entra a Europa, el maní es de consumo directo y termina en una góndola de Holanda. Entonces esos mercados muy exigentes te exigen sistemas sustentables. Entonces esa es un poco la obligación inicial, pero no es por eso, sino es por la convicción que siempre yo le trato de pregonar a todo el mundo, que no es solamente para hacer las cosas, sino hacer las cosas bien, sino a su vez es mucho más económico hacerlas de esta manera, ¿te das cuenta? Cerramos. Hay un montón de preguntas más, se las vamos a hacer llegar, pero ya nos excedimos con el tiempo. A mí me pareció un lujo escucharlos a los tres. Saludo a Marcelo, que se tuvo que retirar por un tema personal. La verdad, un lujo, una maravilla escucharlos, muy, muy, muy interesante. Les agradezco y bueno, nos vemos en el próximo biotaller. Bueno, saludos. Gracias. Adiós.